El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 6. Dos mártires de la Edad Media. La ejecución de Hus había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se le declaró leal maestro de la verdad, y el concilio que decretó su muerte fue culpado de delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más que nunca la atención. Los edictos del Papa condenaban los escritos de Wycliffe a las llamas. Pero las obras que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas, comparándolas con la Biblia o las porciones de ella que el pueblo podía conseguir. Y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. Los asesinos de Hus no permanecieron impasibles al ser testigos del triunfo de la causa de aquel. El Papa y el emperador se unieron para sofocar el movimiento y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia. Pero surgió un libertador, Ziska, que poco después de empezada la guerra quedó enteramente ciego y que fue, no obstante, uno de los más hábiles generales de su tiempo. Era el que guiaba a los bohemios, confiando en la ayuda de Dios y en la justicia de su causa. Aquel pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él. Una vez tras otra, el emperador, levantando nuevos ejércitos, invadió a Bohemia, tan solo para ser rechazado ignominiosamente. Los husitas no le tenían miedo a la muerte y nada les podía resistir. A los pocos años de empeñada la lucha, murió el valiente Ziska, pero le reemplazó Procopio, general igualmente arrojado y hábil, y en varios respectos jefe más capaz. Los enemigos de los bohemios, sabiendo que había fallecido el guerrero ciego, creyeron llegada la oportunidad favorable para recuperar lo que habían perdido. El Papa proclamó entonces una cruzada contra los husitas, y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir terrible descalabro. Se proclamó otra cruzada. En todas las naciones de Europa que estaban sujetas al Papa se reunió dinero, se hizo acopio de armamentos y se reclutaron hombres. Grandes multitudes se reunieron bajo el estandarte del Papa, con la seguridad de que al fin acabarían con los herejes husitas. Confiando en la victoria, un inmenso número de soldados invadió a Bohemia. El pueblo se reunió para defenderse. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzados eran muy superiores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla con los husitas a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros. Repentinamente un terror misterioso se apoderó de ellos, sin propinar un solo golpe. Esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como por un poder invisible. Las tropas husitas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en manos de los vencedores, de modo que esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como por un poder invisible. Las tropas husitas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en manos de los vencedores, de modo que, en lugar de empobrecer a los bohemios, la guerra los enriqueció. Pocos años después, bajo un nuevo papa,
se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reunir gente y a llegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados, aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y los que sobreviviesen recibirían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas husitas se retiraron ante el enemigo y atrajeron así a los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya podían contar con la victoria. Finalmente, el ejército de Procopio se detuvo y dando frente al enemigo se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos y aún antes de que vieran a los husitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos, arrojando sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano, el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su más decidido empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un gran ejército, organizado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros, disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural, el que anonadado los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo, e hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los 300, y en una noche abatió las fuerzas de los orgullosos asirios. Extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmos 53:5. Los caudillos papales desesperaron al no conseguir nada por la fuerza y decidieron usar la diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la iglesia a participar de los elementos del pan y vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridades seculares, y en casos de crímenes se sometieran a la jurisdicción de las cortes civiles que tomarían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio o, en otras palabras, al Papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de engaños y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque, imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias ambiciones. En Bohemia, muchos,
al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron luchas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio, y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo, Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia, y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el poder papal, pero sacó muy poco con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años, su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda. Y ahora, después de un año de reinado, murió dejando el reino a las puertas de la guerra civil y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron a la nación. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de cruel persecución, en vista de que, al transigir con Roma, sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores. Los que se aferraban a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta, que se llamó de los Hermanos Unidos. Esta circunstancia trajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar culto. Por medio de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había, diseminados en varias partes, algunos sostenedores de la verdad, unos en esta, otros en aquella ciudad, siendo como ellos, objeto de encarnizada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Sagradas Escrituras y que protestaba contra la idolatría y corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Permanecieron firmes en el Evangelio, los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución, y aún en la hora más sombría, volvían sus ojos hacia el horizonte como quien espera el rayar del alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Estas palabras eran para los husitas lo que para las tribus esclavas en la tierra de servidumbre aquellas palabras de José: yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, gozaron sin embargo de relativa tranquilidad. A principios del siglo XVI se contaban 200 de sus iglesias en Bohemia y en Moravia. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada y pudo ver la aurora de aquel día que Hus había predicho. Continuaremos. El conflicto de los siglos.